pero voy a hacerlo a mano. Entonces tenemos aquí el eje de rotación, omega. Lo que tengo que hacer es omega por R por omega. Primero esto. Entonces omega ya sé por dónde va. Y R, pues por ejemplo, esto sí, supongamos que está. Bueno, este es el origen, ¿no? Genial. Entonces tengo que hacer, y está en el plano ahora, pensad, está en el plano de la pantalla, de la pizarra. Eso quiere decir que omega por R va a ser un vector que es perpendicular al plano de la pizarra, de la pantalla. El sentido, hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto con los dedos, entonces la regla de la mano derecha. Hago girar omega hacia R por el camino más corto, es decir, que tendremos aquí en rojo un vector que le estoy viendo la parte trasera, es decir, está entrando en la pantalla. ¿De acuerdo? Y en módulo, pues ahora en módulo tendríamos módulo de omega, módulo de R, por el seno del ángulo que forman, supongamos que es θ, seno de θ. Omega, seno de θ. Eso sería en módulo omega por R. Muy bien. Y ahora tengo este vector. Y ahora lo tengo que multiplicar. Vectorialmente por omega. Voy a ponerlo el omega para más claridad sobre él. Es decir, que ahora tengo el vector omega hacia arriba, tengo el vector resultado de omega por R entrando en la pantalla y tengo que hacer girar el primero, muy bien, el primero hacia el segundo por el camino más corto. Es decir, el horizontal, por así decirlo, hacia la vertical por el camino más corto. Eso significa que tenemos aquí un vector, vamos a ponerlo en verde, que no sé si se verá muy bien. No se ve muy bien en la pantalla. Vamos a coger otro color. Un verde más oscurillo. No, es que son, por no entrenar, tiene unos colores preciosos. Es una cosa, por utilizar solo la tabla de colores más chapucera esta que trae aquí. Este programa, por cierto, si os gusta este programa para hacer, este es gratuito. Antes había dos versiones, la profesional y la más chapucera. Para mí era la de sobra, pero desde hace unos meses unificaron las dos y tiene cosas preciosas. O sea, virguerías, que yo no uso. Es como hay que entrenarse. ¿De acuerdo? Tiene para hacer dibujos, si os gusta, es una maravilla y lo podéis descargar. Sí, este es general para cualquiera. Y yo creo que, ahí me arriesgo, quizás para Linux, yo creo que si tenéis algún... ¿Eh? Sí, vamos, seguro. O sea, para Windows, 100% seguro. Para Linux creo que también, pero bueno, a lo mejor me equivoco. Vale, entonces tendremos... A ver, creo que he logrado un color más intenso. ¿No? Hacia ahí, un verdecillo bastante asqueroso aquí en esta pantalla. ¿Sabéis? Si os gustan estas cosas, es que no, ya sé, bueno, lo que diréis de mí fuera, me da ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Este vejete ya contando historias. Pero ¿sabéis la cantidad de dinero a gente que le gusta esto profesionalmente? La cantidad de dinero que se gastan en pantallas que sean, ¿cómo se dice la palabra correcta? ¿Cómo la expresión correcta? No, leales, no, que sean fidedignos los colores. Unas cantidades de dinero increíbles. No nuestras pantallas estas, porque aquí ellos naturalmente necesitan, si están proyectando algo, diseñando algo, luego que el objeto tenga el color, es decir, el cliente ve y dice, oh, ahí el problema de los coches, ¿no? Cuando vamos ya a los configuradores, un color estupendo, ¿no? Precioso. Uno dice, pero luego lo ves en la realidad y difiere, salvo que la persona que te lo está enseñando tenga un monitor de miles y miles de euros que es muy fidedigno en el espacio de color. Entonces ahí, claro, ya es diferente. Entonces ya lo que ves, y ellos lo necesitan a la hora de diseñar esas cosas. Bueno, eso como lo sabríais probablemente,
que no vale cualquier pantallita de 200 euros. Bueno, ¿y el módulo cuánto es? Ya tenemos la dirección. Hacia afuera lo hemos clavado, ¿no? Es hacia afuera, o sea que lo de centrífugo perpendicular al eje de rotación y hacia afuera. Y ahora en módulo, tenía el módulo de este, era esto. Y ahora tendría el módulo de este por el seno del ángulo que forman. ¿Pero qué ángulo formaban? 90 grados. Eso quiere decir que tendríamos en total, voy a ponerlo en el verdecillo este, ya que omega cuadrado r seno de tita en cuanto al módulo de todo esto. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a fijarnos en lo que significa r seno de tita. Y ya voy a quitar lo que se ve bastante mal, ya entre lo que escribo yo, ya es suficiente. R seno de tita. ¿Qué es R seno de tita? Esta distancia. La voy a llamar ρ. Ahora que no hay miedo de confundirlo ρ con la densidad, lo llamo la distancia ρ. Es decir, dicho de así, sería una de las coordenadas polares. Si yo utilizo coordenadas polares cilíndricas, pues entonces tendríamos la distancia al eje. Si yo tomo como eje z, cosa conveniente, omega, pues tendríamos eso. Entonces tendríamos que esto es ρ omega cuadrado. Claro, si uno piensa y dice, si eso es un movimiento circular, ¿no? Entonces está pensando ρ por omega, te está dando la velocidad en ese instante. Si le estás pensando en eso, como digamos lo que sabes de movimiento circular, o sea, que es a lo que estamos acostumbrados. Por la masa nos daría la fuerza centrífuga. ¿Algún problema entonces con esto? Es centrífugo, lo hemos demostrado. En cuanto a lo de Coriolis, tendremos que cogernos ejemplos. Vamos a por ejemplos. Una advertencia entonces. Los errores que veo yo muchas veces de decir, añadir, y no tienes, o la pregunta, y en ese diagrama, o sea que lo que tengo que corregir ahora es, diagrama otra vez, quiero aplicar la segunda, aíslo el cuerpo, diagrama del cuerpo libre, a dibujar las fuerzas. Lo primero las fuerzas reales y las fuerzas ficticias, siempre y cuando estés en un sistema de referencia, en este caso centrífugo, de giratorio. Te tienes que asegurar entonces que tu sistema de referencia es giratorio, porque si es inercial y le estás metiendo la fuerza centrífuga, está a partir de ese momento todo mal, a partir del dibujo. ¿De acuerdo? O sea, que ahí es donde viene la pequeña diferencia entre se ha entendido o no se ha, no la memoria de las matemáticas. Olvidaos por un momento lo de omega, omega r o todo el rollo ese. Olvidaos, eso no es lo importante es lo otro. Lo otro es, ¿cuándo? Tenéis los libros, no os preocupéis, eso se puede mirar en cualquier momento, o con el uso se queda uno con ello. Lo otro no, lo otro es más difícil, lo otro te tienes que volver a estudiar todo el libro otra vez, y eso no es, merece la pena. Estaréis, en este momento os puedo asegurar, mi experiencia es, digamos, en un porcentaje de la población mundial, digamos, desde el punto de vista de élite. Es decir, montones, un porcentaje grandísimo de la población que no ha podido, por pobreza, estudiar nada. Pero luego hay una parte que no es despreciable de población que sí ha podido estudiar, que sí ha estudiado, pero aún así, de toda esa parte, una parte ínfima de esa segunda es la que lo ha entendido. Haría un buen test en toda esta casa, con algún problema, a ver cómo sería ese porcentaje. Iba a decir. Muy bien. Pues vamos a por ello. Seguro que es alto. Por la publicidad que veo en la pantalla de ahí fuera, ¿no? Con el cohete me he quedado casi que ni entro en el aula. Iba a decir, muy bonito. Ejemplos. Bueno, pues por aquí tenéis en el libro y son... Vamos a ver. Bueno, pues uno. Vamos a ver lo de la caída de la tiza en la Tierra. Vamos a ver caída libre
habéis visto en la Tierra, en el planeta, está girando. Habéis visto, ¿no?, que ha llegado la sonda esta de la NASA Insight. Precioso. Ya además, jopelín, en 20 años es tremendo. Para la Pathfinder, ahí esperando a que se pusiese sobre la pantalla, se descargase la foto, y ya prácticamente en tiempo real, iba a decir, con los minutos de los 8 minutos que tarda ahí, ¿no?, la información en llegar desde Marte, pues como hemos... La primera foto es también, a pesar de ser en blanco y negro, lo que he visto yo, no, era en color. Es en color, ¿no? Así, pero sepia, sí, ahora está preciosa, ¿no? Incluso esa primera sí que es la... No del suelo, hay una hacia el suelo, yo he visto dos, una hacia que ves ahí una mierdecilla, o sea que dices, esto sí que es una confabulación de los americanos, seguro que es mentira y lo han hecho ahí en Hollywood. Y otra muy bonita que es no ver la perspectiva y ver dices, eso es como Almería. Digo, casi me dieron ganas de coger el bañador e irme para allá directamente, a Cabo de Gata. Precioso. Uno se queda mirando y me dijo mi mujer, ¿sabéis lo que me dijo en ese? Le dije, ven para acá, que mira la última foto de Marte. Dice, ¿y eso es Marte? Y digo, pues dice, se quedó así como diciendo, pero si parece, ¿no? Digo, pues... salvo que me hayan engañado y sea yo muy tal, eso es, claro, la impresión, y me dijo, esa no es la segunda, fue, pues vas a tener razón, iba a decir, cuando dices que el universo está plagado de vida. Yo he ido evolucionando también en mis pensamientos más profundos. Vamos a ver, es que yo lo veo eso, claro, si dices, ya ahí al lado casi te dan ganas de irte a bañar, ¿vosotros qué pensáis? Es que ya simplemente la Vía Láctea, y viendo la cantidad de planetas en nuestro alrededor que hay, la probabilidad, o sea, pero eso es un convencimiento mío, no entra en el examen, iba a decir, ¿no? Pensadlo un momento. Simplemente yo le digo a mi mujer, pero bueno, eso, digo, mira, la demostración es una, que nosotros estamos aquí. Es decir, que hay vida. Aquí, ¿por qué aquí no haya? Esa es la pequeña, ¿no? Es decir, si las condiciones son las mismas, tiempo ha tenido la cosa, ¿no?, para evolucionar suficiente, ¿no? Pues eso es lo que yo creo. Entonces, esa fue la frase que me hizo mucha gracia y dijo, pues vas a tener razón. Dije, pues me da la impresión de que va a ser que sí, va a decir. Caída libre en la Tierra. Eso me recuerda esa foto. Tenemos aquí la Tierra. Y la Tierra está girando, es un sistema de referencia giratorio. Aquí tenemos los polos, el polo norte, este es el eje de giro, este es el polo norte y este es el polo sur. Y tenemos aquí, pues con la velocidad angular omega. Si pensáis, en un día gira 2pi, una vuelta completa, 2pi radianes en 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Si utilizamos eso, estamos cometiendo un error de una parte en 300. ¿Por qué? Porque la Tierra está haciendo una traslación alrededor del Sol y esa traslación es un movimiento también es un movimiento circular, lo que quiere decir que tenemos que, si uno coge la bolita, ¿no?, y empieza a hacer, ¿no?, y a girarlo, claro, los días, fijaos qué significa día y noche, que le esté dando la luz, eso significa que la Tierra tiene que estar girando un poco para volver a la misma posición otra vez, es decir, que ahí se te está escapando un giro, un poco del giro, una parte por 300. No pasa nada si uno se olvida, pero estrictamente no es 2pi dividido por 24 por 60 minutos por 60 segundos. Y ahora nosotros estamos aquí a 41 grados de latitud norte, ¿no? Más o menos. Aquí estamos, en León. Para que mis forofos de YouTube se animen, a ver si se anima un poco la economía, aunque sea el turismo. Y tenemos aquí mi tiza. Y la dejo caer, bajo la acción de la gravedad. Entonces, quiero saber cómo se mueve. Condiciones iniciales, lo dejo caer desde el reposo en el sistema de referencia giratorio terrestre. Es decir, que cojo la tiza, ¡plac! Condiciones iniciales, digo a qué altura, con respecto a la superficie terrestre, vamos a suponer que es esférico, todas esas cosas, y lo suelto en reposo, porque tendremos que integrarlo, iba a decir, el problema, claro. Condiciones iniciales.
pues desde una altura h respecto a la superficie, terrestre y en reposo. Bueno, y esto pues será traído, es decir, que tendremos que hacer un diagrama del cuerpo libre y ver cómo son las fuerzas reales, lo primero. Olvidémonos del aire, todavía nada de virguerías. Está en el vacío, es decir, que estamos... Es increíble, con la densidad que tiene la atmósfera marciana, que es una mierdecilla de aire, lo que tienen ahí, los marcianitos. La densidad, ¿qué densidad tiene? Es ¿qué porcentaje? Un 5% de la densidad terrestre, me parece, o de ese orden. O sea, es un asco, vamos, iba a decir, ¿no? Y aún así, fijaos la luz, cómo ver el cielo, es una maravilla. Es decir, con un 5%, cómo la luz se difracta en tal, y cómo tienes el efecto también aquí del color azul, por supuesto, allí pues es otro color más anaranjado, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí, y tendremos, pues apuntando hacia el centro, si esto es M, pues mg. Voy a poner g sub 0. G sub 0 como notación. G sub 0 es la aceleración. Por supuesto, ahí uno está pensando, bueno, y si la altura es muy grande, voy a hacerme ahora ya una aproximación. H es mucho menor que R. De tal manera que entonces, aproximadamente, en la zona en la cual se va a mover mi tiza, no mi misil atómico, sino mi tiza, pues puedo despreciar las variaciones en la gravedad. No para los misiles del Kim Jong-un, que esos son 8.000 kilómetros de altura, y subiendo, sino para lo nuestro. Entonces tenemos que es uniforme. O sea, no solo en altura, sino también, digamos, en extensión, longitud, latitud, todo eso. G0 uniforme. Y ahora ya tenemos, esa es la fuerza real, el peso, no hay nada más. Ahora vamos a ocuparnos de la fuerza centrífuga primero, y uno dice, pues aquí, tiki, 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 tendrás alejándote, muy deformado, pero alejándote, perpendicular al eje de rotación. Fijaos ahí cómo es importante, no os preocupéis que me enteraré de si lo habéis entendido, perpendicular al eje de rotación. Es decir, que no es hacia allá. El eje de rotación es perpendicular. Y ahora pues tendremos que ver naturalmente y decir, bueno, ¿cuánto va a valer ese? Pues tendremos la masa y hemos dicho omega cuadrado por rho, la distancia está rho. Claro, uno dice rho, también depende de a qué altura, pero es que estamos con esta pequeña, es decir, que voy a hacer una aproximación. Ahí, lo mismo que la gravedad es prácticamente uniforme donde nos movemos, pues la fuerza centrífuga es aproximadamente uniforme en esa zona del espacio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, que cogeríamos pues el rho pues, sobre el suelo y ¿qué más necesito? Y ya está, ¿no? Con eso, es decir, que también en latitud habría diferencias despreciables. Muy bien, tendremos estos dos vectores. Más, ahora tendría que poner el de la fuerza de Coriolis. Bueno, eso ya ahora depende... ¿Perdón? ¿Cómo que? Perdón, que... No, estoy hablando del módulo. M, omega cuadrado por R. O por rho, vamos, por la distancia. O sea, que hay omega, pues los 2pi dividido por tal. Y rho, la distancia, pues si esto es 6.000 kilómetros, ¿no? Y esto, pues, hemos dicho 41 grados de latitud norte, pues estos son 49 de colatitud, ¿no? 49 grados. Sí, estaba sumando que me dé 90. Todavía no sé sumar hasta 90, iba a decir restar de 90
Quitar 41 a 90. Bueno, vale. Y ya tendríamos entonces aquí cuánto vale ρ. ρ sería pues 6000 por el seno de 49 grados. ¿Vale? Pensé que eso, bueno, no hace falta, pero no hay ningún problema. Es decir, naturalmente en el polo norte y en el polo sur la fuerza centrífuga es 0 y en el ecuador es máxima. ¿De acuerdo? En módulo, en magnitud, es máxima. Ah, lo de eso de que la Tierra no es esférica, sino una esfera achatada, un cuerpo achatado, una esfera que hemos achatado por los polos. ¿Por qué creéis que es? Porque toda la Tierra, todo, es un fluido. Sí, es bastante viscoso, iba a decir, ¿no?, en su movimiento, pero se adapta. El manto, todo. Entonces, eso quiere decir que ha tenido tiempo suficiente para, digamos, adaptarse a la suma de ambas, la gravedad real y la fuerza centrífuga, que es lo que voy. Y lo que está sintiendo todo es la gravedad efectiva, que es la que voy a hablar ahora mismo, un segundo. Ese es el efecto de la gravedad, la gravedad aparente. Claro, como la gravedad aparente en el ecuador es menor, pues entonces, naturalmente, tiendes a expandirte un poco más que en los polos. Es decir, que la gravedad aparente en el ecuador es menor que a la misma distancia del centro que en los polos. Por eso. Muy bien. Ahora, ya que lo he dicho, pues vamos a sumar estos dos vectores. Muchas veces se hace esto, y en vez de estar considerando la fuerza centrífuga por separado, pues vamos, claro, muy deformado uno diría hacia allá, pero como este es realmente muy pequeño comparado con este otro, pues lo que es... Esa es la suma de la fuerza centrífuga y del peso. Entonces tendremos una gravedad G, que es la gravedad aparente. Suma G. Por eso puse G sub 0. G es la gravedad, y es un vector, ¿eh? Es decir, que si yo cojo ahora aquí una plomada, un cablecito con la bolita, y cojo un láser y taladro la superficie, toda la Tierra, pues no está pasando. Es decir, cojo, apunto a lo largo del hilo, ese hilo, ese rayo de luz no iba a pasar por el centro de la Tierra. Qué pena. Es decir, pero no pasa. Y ahora uno está viendo aquí, claro, si la deformación está fallando, pero el error es muy pequeño. Es decir, que uno podría coger y calcular, fijaos que no forman 90 grados, eso os lo dejo para que lo calculéis. Es decir, que tendría este vector, un vector muy pequeñito, como sería el módulo de la gravedad aparente, pensadlo, con los datos de a 41 grados de latitud norte. Muy bien. Pero para nosotros eso ya es un dato, o sea, lo habéis calculado, entonces hablamos de G. Y ese G es uniforme, porque tanto G sub 0 como el otro estaba pensando que eran uniformes. Uniforme, un dato. Y ahora me faltaría entonces, tengo mg, más, ahora tengo la fuerza de Coriolis igual a m por a. Ya pongo aquí la aceleración en el sistema de referencia terrestre. Bueno, pues no nos queda más remedio que ahora calcular la fuerza de Coriolis. En la fuerza de Coriolis teníamos 2 veces m v por omega. Y tengo que hacer esto. Ahora ya viene el momento de ensuciarse las manos con las componentes. ¿Cómo ponemos los...? Primero, que el sistema de referencia es giratorio, pero ¿qué tipo de componentes, coordenadas? Que si polares, que si... Voy a utilizar coordenadas cartesianas. Y la orientación de los ejes no es la que estáis quizás pensando vosotros,
el eje Z apuntando hacia el eje de la Tierra, sino el siguiente. Yo me encuentro por aquí y claro, yo estoy pensando el eje Z de arriba abajo. Arriba abajo es justo la dirección de la gravedad aparente. Ese va a ser mi eje Z. ¿De acuerdo? Y ahora tengo que elegir los otros dos. Claro, los otros dos es el plano. En este aula es la superficie en el suelo. Es decir, el origen en el suelo. Y ahora escojo, por ejemplo, el eje Y que esté apuntando hacia el norte. Y el eje X, fijaos que tengo que tener cuidado, ahora son productos vectoriales. Ahora no me puedo perpendicular a eso, pero entrando o saliendo, tengo que hacer girar el X hacia el Y que me dé el Z. Es decir, que si esto es el norte, el eje X está apuntando hacia el este. Eje X, este. Eje Y, norte. Y el eje Z, pues, vertical. Gravedad aparente. Vale. Y ahora tenemos omega por V, o V por omega. Componentes de omega. Voy a ponerlo el omega aquí, para darme cuenta. Omega tendrá componentes a lo largo del eje Z, del eje Y y del eje X, 0. ¿Cuánto vale la componente Y? Llamamos tita esto, ¿vale? Los 49. Eso significa que este es tita, ¿no? Eso significa que la componente Y va a ser positiva y va a ser omega seno de tita. Y la componente Z va a ser omega coseno de tita. Ahí tenemos V, según esos ejes. Y naturalmente en V, en general tendremos pues, Vx, Vi, Vz, que podría poner X punto, Y punto, Z punto. Depende de cómo lo quiera poner. Y ahora el producto vectorial. Y JK. He dicho primero la V. Vx, Vi, Vz. Omega 0, omega seno de tita, omega coseno de tita. Plaf. Y JK. Y ahora cogemos en azul. Y piti piti. Ahora ya me he cansado. No me he cansado, vamos, de que es un rollo. En algún momento vamos a coger nada. Que no lo haga el ordenata. Entonces, cross. ¿Qué he dicho para el primero? Vx, Vi, Vz, ¿no? El siguiente, he dicho omega mayúscula por seno. Uy, 0, perdón, 0. Gracias. Me habéis hecho borrar el omega. Así lo copio. Y cuesta un montón de escribir. Escape, mayúscula W, escape. Y ahora teníamos aquí omega por coseno de tita, seno de tita. Gracias. Tita. Y ahora la otra, vamos a poner por aquí, plam, plam. Es que le di al 11.1, tengo que quitarme ese. Da igual, o sea, me está diciendo que... Y ahora liquidado el asunto.
coseno líquida. Hala. Componente X, VI, esto había que ser más finolis, X, y así queda más bonito. Que para lo que voy a hacer, y así ya lo tenemos. Es decir, que tendríamos VI omega coseno de tita menos omega seno de tita VZ, bueno, lo que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Esos son los términos de la fuerza de Coriolis, en general. Y ahora, pues podemos pasarnos aquí y decir la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas. Proyectando las fuerzas, pues me parece que va a ser que no, porque la acabo de borrar y le doy siempre que... Pero ha quedado grabado. En algún momento lo veréis. Tengo el peso, está a lo largo del eje Z. Primero, componente eje X. El peso 0. ¿Cuál es la componente de la fuerza de Coriolis? Omega coseno de tita, VI, a ver, VI, omega coseno de tita, menos VZ, omega seno de tita. Esto todo por 2m. Esa es la componente X. Igual a la masa por la aceleración componente X. X punto. Fuera, fuera. Ya tengo para el eje X. Para el eje Y. Dejamos así. Menos omega coseno de tita Vx. Menos Vx omega coseno. Por la masa, o sea, por 2 veces m, igual a la masa por I punto punto. M y n se me da. Y eje Z, el peso, que no se me olvide el peso, menos mg, y ahora más omega seno de tita Vx. Dos veces por 2m. Igual a m z punto. Condiciones iniciales, x de 0 igual a 0, y de 0 igual a 0, z de 0 igual a h, lo que me digan, x punto de 0 igual a 0, y punto de 0 igual a 0, z punto de 0 igual a 0. Y ahora podemos darle al ordenador